tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo por medio de esta plataforma de Facebook, la Coalición Sumas, es la página, la Coalición Sumas. Este programa es Vox MX, me llamo Raúl Encinas Rodríguez e iniciamos este sábado de estos 4 sábados, bueno, originalmente son 5 sábados del mes de mayo. Vamos a utilizar 2 de estos primeros para hablar acerca de estos temas. En un primer lugar tenemos de invitada súper especial el día de hoy a Mamela Fiallo Flor. Les voy a presentar algo breve a Mamela Fiallo Flor. Ella es de Ecuador, es periodista, participa por supuesto en distintas redes sociales, muy activa y es lo bueno. Es profesora de historia e inglés, conferencista, tiene diplomado en economía y por supuesto es una gran activa defensora de los derechos humanos universales, aquellos que están grabados en piedra sólida, no los que están en tierra arenosa y que se pudieran borrar a lo largo de los sentimientos, de las sensaciones, de las emociones y de las ideologías. Mamela, muy buenos días. Buenos días, gracias por esa generosa y tan vívida descripción e introducción. Mamela, estamos presentándonos en los últimos tiempos en Occidente una agenda que podemos leerla en los 17 puntos de la ONU, del Plan 2030. Leemos 8 objetivos muy resumidos como que de la agenda de la ONU en el Foro Económico Mundial. Y muchos de estos objetivos suenan muy atractivos, muy emocionantes, muy... falso humanismo. Lo que sí es cierto, hay un atentado en contra de la mujer y específicamente en contra de la maternidad, Mamela. Sí, y gracias por destacarlo y bueno, no hay mal que por bien no venga. Justamente estamos en México y en Ecuador en una, no solo coyuntura, sino disyuntiva muy latente. México acaba de extender el plazo de aborto por violación de 12 semanas a 5 meses. Así que, lamentando profundamente el martirio de esos inocentes, este caso deja un precedente respecto a lo que se llama un derecho progresivo y por eso hay que entenderlo. Para quienes creemos en los derechos naturales a la vida, propiedad y libertad, que el derecho no viene del Estado sino propiamente de nuestra naturaleza humana, entendemos que por el contrario está el derecho positivo, aquel emanado por el Estado, y luego el derecho progresivo, que es aquel que va en aumento. Entonces, adquieren un derecho y hay que ampliarlo. Esta es la ampliación de derechos. Entonces, por eso hay que entender que el progresismo no tiene que ver con progreso, sino con pasos progresivos hacia el totalitarismo. ¿Qué significa eso? Tener todo bajo el control de un poder central. Entonces, justamente en el caso de la maternidad, en Ecuador lamentablemente se acaba de despenalizar el aborto en caso de violación. ¿Y por qué digo lamentablemente? Obviamente por las víctimas inocentes, pero además por cómo esto impacta nuestro sistema judicial. Anoche pueden verlo, bienvenidos, en el programa Ingobernables, debatí con una referente feminista que dijo claramente: el fin del aborto por violación nunca fue reducir las violaciones. Nos venden un caso tan lamentable de tanta violencia y de tanto abuso para justificar matar a un inocente por el crimen de un delincuente. Así que yo miré a la cámara y le dije gracias, tanto por la pregunta como por la respuesta, porque están mostrando que el feminismo necesita vender a la maternidad como enfermedad y al aborto como la cura. Y nos hablan justamente de salud pública, alegando que la maternidad es enfermedad. Entonces, en un país, ya que estamos en México, órale, en México el principal problema respecto a la criminalidad es la impunidad de todos los crímenes que pasan sin ser castigados. ¿Qué seguridad y qué reducción de la violencia nos ofrece cambiar nuestros códigos morales y judiciales de tal forma que
por el crimen de un delincuente, condenamos a pena de muerte a un inocente. Entonces, por eso hay que entender que detrás de esta ideología feminista hay un ataque frontal a la maternidad. En este debate quedó súper expuesto que empezó a hablar del patriarcado y todas estas cosas. Lo que no quieren es que nos obliguen a ser madres. Y es muy importante en ese sentido formarnos en todas las ramas que conciernen a la causa provida. Una de ellas, la biología, la anatomía, la fisiología y por supuesto la rama médica que engloba todos estos aspectos, ¿no? Todas estas ramas. ¿Qué es la biología? Es la ciencia que estudia la vida, ¿no? ¿Y cuándo empieza la vida? En la concepción. Y esta mujer justamente es solamente un referente dentro de tantas, porque es un discurso bastante guionado y repetido, con la diferencia que quizás al ser abogada en este caso lo que hace es activismo judicial. Y eso hay que tenerlo muy presente. ¿Cuál es la búsqueda de la rama judicial? Buscar justicia, en teoría. ¿Y en la práctica? Entonces hay que entender que esta relativización de los hechos aplica a todas las ramas, donde ya la vida no se toma como algo, como bien señaló Raúl al inicio, como algo tallado en piedra, ¿no? Sino como algo que depende de las circunstancias. Entonces, uno de los aspectos que destacó, que lo han vivido ustedes en México, cada vez que hay un triunfo pro vida, ¿qué nos dicen? Por gente como ustedes, va a seguir habiendo niños en la calle. Y ahí es clave entender que el discurso primario de estas ideologías es la empatía. ¿Y de qué empatía estamos hablando? Si se instaura la idea que es mejor morir que nacer en la pobreza, que la solución para reducir la pobreza es matando a los pobres. Entonces vemos aquí algo muy importante. Hay una desconexión total entre el activismo feminista y los sectores más pobres de nuestra sociedad. Primero porque no las conocen, y si las conocieran en verdad supiesen que son los más pro vida. Precisamente como dijo un gran referente en Argentina de Villeros por la Vida, paréntesis, villas son los barrios más pobres de Argentina. Dijo, el pobre defiende la vida porque no tiene nada más. Entonces hay que entender justamente que quien tiene tantos lujos cree que si no goza de todos ellos, ay, mejor me muero, ¿ya? Perdón que apele a un ejemplo un poco tragicómico, pero realmente hay que entender que viene con esas ínfulas de superioridad, de, ay, no, ser pobre, me muero. Mientras que quien ha padecido la pobreza, quien ha conocido el hambre, no puede abrazar un discurso semejante, no solo porque lo ha vivido en carne propia, sino porque ha conocido quien lo padece. Entonces, en ese sentido hay que tener en claro, la lucha no es por la libertad, es contra la maternidad, convenciéndonos que ser madre es una imposición. Y termino con esto, que ya le veo a Raúl en pantalla, y eso significa que se viene la segunda pregunta. ¿Qué? A nosotros los pro vida nos atacan de ser anticientíficos, fanáticos, etc. Pero la realidad es que tenemos la ciencia de nuestro lado. ¿Y qué nos dice? La maternidad empieza en la concepción. Entonces no es que abortar significa que dejas de ser madre, sino que te conviertes en madre de un hijo muerto. Justamente hay que entender que la maternidad es, entre otras cosas, un proceso fisiológico. Entonces tiene un principio y tiene un fin. Y ese fin es y ni siquiera, porque sigue siendo madre. O sea, si vives la desdicha de perder un hijo, no dices, bueno, ya no soy madre porque lo enterré, y no funciona así. Entonces hay que tener muy presente, dominar esos conceptos, conocerlos en profundidad y justamente destacar estas grandes mentiras, porque vienen acompañados de eslóganes y de enormes mentiras científicamente demostradas. Entonces hay que entender que por eso emprendimos la campaña femenina sí, feminista no. ¿Por qué? Porque el feminismo nos dice que la mujer empoderada puede hacerlo todo, pero que un hijo le arruina la vida. Y como le arruina la vida, tiene derecho ¿a qué? A matarlo. Entonces, si nosotros en verdad queremos vivir en una sociedad donde se reduce la violencia, debemos aplicarlo a todas las personas, en particular a las más indefensas, justamente, valga la redundancia, porque no se pueden defender. Entonces,
analicemos su discurso, comprendámoslo y también lleguemos a esas personas desde esa herida tan latente, que es justamente enseñarles desde el amor, ser madre no es el fin de tu vida. Y como no es el fin de tu vida, no debes procurar finalizar la vida de otro. Entonces, por favor, seamos conscientes, analicemos esto en profundidad y proyectemos la alternativa. ¿Cuál es? La maternidad no es el fin del mundo. Al contrario, es un regalo enorme. Que no todas estén listas para ello, se entiende completamente. Entonces, cuando esa mujer se encuentra en una situación de un embarazo vulnerable, un embarazo que le genera crisis de cualquier tipo, ¿cuál es la solución que le ofrecemos? ¿Matar a ese hijo o acompañarla paso a paso, que no le falte nada, sobre todo contención? Estamos, por supuesto, escuchando muy detenidamente a Mamela Fiallo Flor desde Ecuador, quien nos visita esta mañana en Vox MX. Estamos transmitiendo por esta plataforma de Facebook, la coalición Sumas, pero déjenme comentarles que estamos compartiendo, por supuesto, este programa a través de las distintas páginas de Facebook acá en México, Políticamente Incorrecto, México en Acción Sonora, Ideología del Caos, Colonización Ideológica y Vox MX. Mamela nos está hablando acerca de la maternidad actualmente en riesgo, Mamela. Yo recuerdo en los 80s, en mi gobierno, en los gobiernos de México populistas, gobiernos de corte socialista, impusieron el reducir el número de nacimientos en México. Utilizaban comerciales en los programas de televisión como La familia pequeña vive mejor, pocos hijos para darles mucho, nos decían. Incluso introducían el DIU en mujeres cuando iban a parir, después de parir, sin que ellas incluso lo supieran. Era un programa de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, un organismo nacido de la ONU, precisamente para reducir la población mundial, y esto lo hacían de forma, pudiéramos decir, romántica. Es decir, la familia pequeña vive mejor, soñar un poco con, si es cierto, les voy a dar más a los pocos hijos que tenga, etc. Pero hoy es muy violento lo que hacen, Mamela. Es decir, como tú bien lo señalas en este debate, es no quiero y no me vas a forzar y no me interesa que sea persona humana ahí. Bueno, para el socialismo el sujeto no es sujeto, es objeto, y por lo tanto se puede eliminar. Sí, y me encanta que uses el ejemplo, y muy lamentable por supuesto. Hay que entender, lo que definimos como corrientes políticos se puede simplificar de una forma mucho más llana y comprensible. Somos dos corrientes: los que creen que el humano es el problema y los que creemos que el humano es la solución. Para quienes quieren controlarnos desde la concepción, debemos ser menos para ser más fáciles de manejar. Justamente la libertad de una familia cuantiosa es precisamente eso, ser tan libre de elegir. Obviamente se puede elegir tener, no tener, ¿sí? Pero justamente es no estar limitado, no estar controlado. Y el discurso se maneja de tal manera como si fuese al revés, ¿no? La libertad está en no tener. Ok, es una opción. Pero en ese sentido me gusta apelar un poco a la obra Un Mundo Feliz, súper recomendado para quienes nos ven. En ese libro ya no hay amor, porque el amor conduce al odio. La relación sexual solo se da como descarga física. En la jornada laboral me tomo el descanso, listo, se acabó. ¿Por qué? Porque ya la reproducción no tiene partes, porque ya la gente se cría en máquinas. Y hay un pequeño reducto de personas llamadas personas libres, que son las que todavía paren a sus crías como perros. Entonces hay que entender que este futuro distópico que nos advertían en el pasado es viable si justamente no mejoramos el discurso mediante el cual defendemos a la familia, como justamente esa agencia de libertad donde nosotros unidos creamos vida. Es la forma justamente más libre, sin supervisión ni del Estado ni de organismos paraestatales como la ONU y este organismo que me mencionas de la década de los 80. En 2015, la ministra de Salud de Italia dijo:
somos una nación moribunda. En el último debate presidencial de España, preguntaron, ¿qué van a hacer ustedes frente a la ausencia de niños? Ya hay crisis poblacional y nos quieren vender el mito de la sobrepoblación, cuando ya en países como España mueren más personas que las que nacen, estadísticamente. Desde la legalización del aborto han matado a 2,5 millones. En 36 años, imagínense el impacto demográfico de perder a 2,5 millones de ciudadanos. Y suma eso, que en 36 años pudieron haber tenido 1, 2 y hasta 3, 4, 5, se puede, el cálculo en la edad fértil, muchísimos más, ¿no? Entonces, calculen solo 2 hijos por cabeza, esos son 7,5 millones de personas menos. Entonces hay que entender que el aborto y la cultura, como bien mencionas, de control de población, que no solo es matar al ya concebido, sino evitar que se conciba siquiera, nos vende una sociedad donde pocos somos mejores. ¿Por qué? Porque eso va acompañado de un discurso de misantropía, que es el odio por la humanidad. Entonces, como bien señaló Chesterton, ¿no?, que nos habla del sacrificio humano cuando se vuelve a costumbres paganas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy más que nunca? El culto al planeta como si fuese un falso dios. Entonces, para salvar a la Pachamama, hay que reducir la población mundial. Entonces, literalmente, quienes nos llaman retrógradas nos están volviendo 500 años atrás a una cultura donde para salvar el planeta hay que ofrendarle sangre inocente. Entonces, todo esto forma parte, y qué mejor, si mi religión es el culto al planeta, ¿cuál va a ser mi sistema político? El globalismo. Entonces hay que entender que esto tiene un vínculo ideológico, político, incluso teológico y hasta esotérico. Es muy completo lo que está pasando y hay que entenderlo por eso en toda su profundidad. Y por eso justamente, se me escapa cuál fue el autor, pues, me parece que sí es Chesterton, que decía que la verdadera rebeldía en el futuro será un esposo tomado de la mano de su esposa paseando a su hijo, precisamente porque es la imagen de una sociedad que vive al margen de la imposición estatal y sobre todo globalista. Entonces hay que realmente cambiar el discurso o decirlo con más fuerza, de tal modo que lo que quieren pisotear lo debemos elevar, porque justamente quienes hemos gozado del amor sabemos que no hay nada más lindo. Entonces, en lugar de permitir que reine el odio, el rencor, el resentimiento, el dolor, debemos profesar justamente ese amor que nos revitaliza, que nos llena, que nos alimenta y que nos da la sonrisa que tenemos frente a ese berrinche, violencia, furia que vemos del otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, afirmo, femenina sí, feminista no, precisamente por lo que vemos cada 8M en México. Las que dicen luchar contra la violencia hacia la mujer, ¿a quién están violentando? A las mujeres policía. ¿Qué son quiénes? Las que luchan contra los delincuentes que nos violentan. Entonces hay que entender, y yo en lo personal, en mi estilo, darles gracias. Gracias por mostrar quiénes son las violentas. Gracias por mostrar que no defienden a la mujer. Y gracias por mostrar que no les conviene que se ataque la delincuencia, porque se cae su discurso. Entonces, en ese sentido, yo invito a honrar, puedo citar 1000 autores, pero lo que quiero hacer es más bien apelar a esos corazones y pensar en nuestras abuelas, que es justamente esa enseñanza tan profunda de ser mujer, de ser madre, de ser el sostén moral de la familia. Y esa belleza que encarna, acompañada de la comida, la cultura, de la unión, de reunirnos, de esa cultura justamente que nace en el hogar y no está estipulada por una convención, por una comisión, sino justamente surge de forma espontánea, voluntaria y desde el más profundo amor creador, que es la mejor vacuna ante el odio destructor. Ahora que hablabas, Mamela, acerca del culto a la tierra, el día de ayer, si mal no recuerdo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabezó el Día Nacional de Oración, sin mencionar a Dios, pero sí mencionó, por supuesto,
este cambio climático que le llaman para obviamente proteger la naturaleza. El ser humano no vale, aunque está en la naturaleza, lo excluimos de tal por ser el depredador por excelencia, pero sí llevan esta agenda puntual del cambio climático, es decir, el hombre, el ser humano, la mujer, son los causantes de este problema y hay que desecharlos. Así de tal grado estamos en riesgo de nacimientos en el mundo. No, y me disculpo de antemano si ya escucharon que yo hablo al respecto, pero bueno, hay que usar el ejemplo más vigente que hay. En 1480, el pueblo Chimú, que habitaba entre la frontera entre Ecuador y Perú, del lado peruano sobre todo, se encontraron 140 cadáveres de niños enterrados vivos, y después de despejar toda la zona fueron 237. Es el entierro masivo de niños sacrificados más grandes de la historia de la humanidad. ¿Por qué les cuento esto? Fueron un sacrificio, una ofrenda a la Madre Tierra para poner fin al cambio climático. Nos quieren hacer creer que el cambio climático es una cuestión moderna, contemporánea, posterior a la revolución industrial. Y la realidad es que el clima ha cambiado siempre, incluso miles de años atrás, tanto así que hubo 3 eras glaciales, si no me equivoco. Entonces, en 1480 no paraba de llover y no paraba de llover. Entonces, para que vuelva el dios Sol, empezaron a sacrificar adultos y no paraba de llover. Entonces empezaron a sacrificar a los niños. Y esos niños fueron enterrados vivos con llamas bebés. Entonces, ¿qué nos dice esto? El culto a la tierra ha venido siempre de la mano del sacrificio humano. No es cosa de ahora. Ha sido así a lo largo de la humanidad. Y precisamente nuestra cultura es la que puso fin a esto. Dense cuenta, esto es 1480, que pasó 12 años después. Entonces, no me explayo de más, pero ejemplos similares hay en todo lado. Y en el caso contemporáneo, y bien haces en mencionar a Joe Biden, porque en la campaña presidencial de Estados Unidos, Bernie Sanders, que era el candidato socialista, cuando le preguntan qué hacer frente al cambio climático, él dijo revocar el Acuerdo de la Ciudad de México, que es que impide que Estados Unidos financie abortos en países del tercer mundo. Es decir, para revertir el cambio climático vamos a matar a los pobres antes de nacer. Literal. Uno de los objetivos de la ONU. El uno es terminar la pobreza, pero no dicen o no completan la frase, matando a los pobres. Y Joe Biden ya lo revocó. Es decir, el Acuerdo de la Ciudad de México, instaurado por Ronald Reagan, renovado por Donald Trump, Biden ya lo revocó, de modo que ya es posible usar impuestos de los Estados Unidos para financiar abortos de México para abajo. Y frente a esto, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos posiblemente en junio va a emitir un documento para negar la comunión a políticos como él. Y ya le han dicho abiertamente que se deje de llamar católico si sigue pregonando enseñanzas contrarias a la iglesia. Lo menciono ahora que mencionas el tema de Dios, ¿no? Que justamente nos dice mucho. Quien ausenta al Padre Celestial no puede más que suplantarla por esta madre terrenal, que es la Pachamama. Es justamente la suplantación de este. Y es esta inversión que estamos viendo en todos los sentidos. Madre, en lugar de ser la que da la vida, es la que da la orden que mata. Médico, en lugar de salvar vidas, mata. Justicia, en lugar de resguardar inocentes y castigar a delincuentes, condenar a pena de muerte al inocente, dejar en impunidad al delincuente. Entonces estamos literalmente entrando en el mundo del revés. Y por eso es tan importante elevar nuestra voz, y por eso hago tanto ahínco en elevar las enseñanzas de nuestras abuelas, precisamente por ese sostén moral que han sido en nuestras casas y en nuestras sociedades, precisamente porque venían de un tiempo donde la verdad era en mayúsculas y no se relativizaba. Ahora estamos en una era, ayer en este debate justamente, dijo la referente feminista, vivir no es solo respirar. O sea, nuevamente apelando a que tus recursos definen
tu valor. Entonces estamos viendo que este materialismo, porque ojo, yo creo fielmente que hay que proteger el planeta, no como un falso Dios, sino como nuestro hogar. Yo no llego a mi casa y arrojo la basura, ¿no? Entonces yo debo tratar a mi casa con el respeto que merece porque es mi hogar. Y ojo, hay que justamente fortalecer este discurso, hay que dar el ejemplo. Pero ¿qué nos está diciendo esta gente? Nos está diciendo que hay que adorar al planeta sacrificando gente y que nosotros debemos ser diezmados, reducidos y controlados, y quienes vivimos en la fe sabemos que el Génesis nos dice todo lo contrario. y justamente no ver a los animales con desdén, sino justamente hay que cambiar esa cultura. Y por eso estoy hablando del materialismo. ¿Qué es lo que más daña al planeta? El consumo desmedido, ¿ya? En eso podemos estar de acuerdo. Si bien el cambio climático siempre ha existido, obviamente hay ciertos patrones de consumo y de conducta que pueden hacer más o menos daño. En 1480 hubo cambio climático sin que haya revolución industrial. Sin embargo, claramente hay daños que podemos causar los humanos, y es justamente por no valorar nuestro entorno, ni a nuestros prójimos, ni a nuestros semejantes. Entonces, esta ideología que propone descartar seres humanos, uno, no respeta la naturaleza porque atenta contra su propia especie. Dos, fomenta la sociedad de consumo a tal modo que hasta los seres humanos son descartables. Entonces, es muy importante entender que la base argumentativa de estas ideologías es la dialéctica de la contradicción. Es decir, no buscan la verdad, no buscan la razón, simplemente buscan invertir la forma en la cual pensamos, razonamos y actuamos. Entonces, por eso es que hay que justamente elevar la verdad frente a este engaño. Me gusta esto que mencionas acerca de que, por supuesto, existe un cambio climático natural que a lo largo de los siglos, de los milenios, está sucediendo en el mundo. Únicamente lo están utilizando como una ideología para impedir la reproducción o impedir los nacimientos de los seres humanos, y más aún, Mamela, poner a la naturaleza, las plantas, los animales, en el mismo derecho que el ser humano, o incluso más derechos los animales que el ser humano, despreciando la creación más importante. Y hablando de cuestiones así muy espirituales, Mamela, el año pasado Steve Sewall, que es el biógrafo de Benedicto XVI, presentó una biografía del Papa Emérito. Y el Papa Emérito revelaba que quien se resista a creer en esta ideología aparentemente humanista que estamos viviendo será excluido del contexto social. Seremos excluidos de las redes sociales, seremos excluidos de los debates, seremos excluidos de los medios de comunicación y más aún apagados en nuestra voz. ¿Te ha sucedido? Nos ha sucedido, pues. Estamos excluidos porque quieren un solo discurso, el discurso transhumanista o en contra del ser humano, Mamela. Uh-huh. Sí, de hecho, me invitaron a dar una charla de historia sobre el rol de la mujer en la conquista, es decir, un tema del siglo XVI, y las agrupaciones feministas negaron mi participación por ser antiderechos. Por mi posición respecto al aborto, no se me permitió dar cátedra en una universidad sobre un tema histórico de hace 400, 500 años. Entonces vemos el nivel de censura que hay. Por eso digo, hay que dar las gracias. Y ayer que debatí con una feminista, yo no paraba de reírme, pero me reía y se enojaba más, y yo me reía y decía, es que estas son las que dicen que nos dieron el derecho a opinar, pero son las primeras que nos mandan a callar. Y obviamente la risa les va a incomodar porque viven en una amargura suprema. ¿Y cómo no vas a vivir en amargura? Primero, si crees que Dios es injusto. Segundo, si crees que ser mujer es poca cosa. Tercero, quieres ser igual al varón al que paradójicamente odias. Y cuarto, como crees que ser mujer es un limitante, para ser igual al varón debes sacrificar lo que más te diferencia, que es ¿qué? Tu capacidad reproductiva. Porque como materialistas que son, necesitan que la mujer sacrifique su reproductividad para aumentar su productividad. Porque como son tan materialistas, creen que solo el dinero nos hace iguales.
Entonces no valoran a la persona en su esencia, en sus posibilidades, ¿no? En sus talentos, sino justamente en su capacidad de crear ¿qué? Plata. Porque además reciben un lindo financiamiento de organizaciones que justamente se alimentan de esto. Entonces, lo que dijo el Papa Emérito es totalmente real y palpable, y en la Universidad de Monterrey, en la TEC, si no me equivoco, me invitaron a dar una charla porque las agrupaciones feministas dijeron, exigimos cuota de género, debe haber una mujer en el panel. Dijeron, bueno, invitamos a Mamela. Y fui yo, y pidieron sanción contra los estudiantes por invitarme a mí. Queremos mujeres, pero esa no. Entonces vemos estas enormes contradicciones, esta enorme censura y esta enorme persecución ideológica que encima no tiene nada que ver. Porque otra cosa, ojo, no solo es por mi postura provida que a mí se me ha censurado de espacios académicos, sino porque yo desmonto el mito del empoderamiento femenino que alega que la mujer no tiene poder y por eso hay que otorgárselo, cuando la mujer tiene el mayor poder de todos, que es el de dar vida. Y por otro lugar, yo expongo la riqueza de nuestra cultura, donde las mujeres han sido no empoderadas, sino poderosísimas, tanto que desde México hasta Argentina, el Caribe y la madre patria, hablamos una lengua común, la lengua castellana heredada por la reina Isabel de Castilla. Entonces es muy importante para esta ideología destruir el legado de estas grandes mujeres, porque destruye su relato victimista. Entonces por eso a las damas que nos ven y a los caballeros que también amemos nuestro origen, estamos justamente llamados a honrar al Padre. Frente a esta ideología que quiere que odiemos a nuestros padres, a nuestro pasado, a nuestra historia, a nuestra cultura, y que matemos a nuestros hijos. Nos quieren sin pasado y sin futuro y bien controlados en nuestro presente. Entonces justamente un acto de libertad es cuestionar ese relato oficial y defender. ¿Por qué no hay banderas mexicanas en las marchas feministas? De hecho las hay adulteradas, cambiadas los colores, y eso pasa en todos los países. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el futuro de la patria? Los niños. Si uno quiere matar a la generación entrante, no quiere el bien de la patria, ¿ya? Entonces por eso es tan importante entender y salvaguardar estos símbolos, estos valores frente a una una ideología que pretende negárnoslo y mancharlos. Y no le interesa, por supuesto, a esta subcultura, a esta ideología, eliminar precisamente al más inocente, erradicando la maternidad a costa de lo que sea, Mamela. Ese dinero que comentabas de Joe Biden, que ha liberado con la política Ciudad de México, es decir, que ha revertido la política Ciudad de México, que protege el no utilizar recursos públicos de los Estados Unidos para promover la no maternidad en el mundo, se está viendo en México. Estamos viendo que dinero está fluyendo porque hay más presión. Tuvimos hace 2 semanas una presión muy inmensa por 48 reformas a la Constitución que incluía precisamente el aborto. Bueno, regularmente nos bajan mucho, ¿no?, por utilizar esta palabra, para promover la ideología de género. Y también hace una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció señalando que en definitiva iba a haber este próximo 17 de mayo sobre ese tema. Alguien por allí bajó el tema porque hay elecciones y el partido de la izquierda está viéndose las negras. Qué bueno, porque parece ser que no le salen los números para poder reelegirse. Muchos de los que se están reeligiendo son abortistas, son ideólogos de la ideología de género, y estamos haciendo despertar a México también. Y lo bien que hacen, y de hecho yo invito a toda nacionalidad donde yo hablo, y me encanta en particular México, porque justamente México fue la Nueva España, y eso es muy simbólico en su labor, muy simbólico. Y en ese sentido, yo sé que voy a tocar terreno difícil, pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Una de mis misiones personales
es justamente rescatar la imagen de la Malinche. ¿Por qué? Nos han hecho creer que la Malinche era traidora. ¿Cuál es la historia de Malinche? Su propia madre la vendió como esclava. Y por eso es que ella hablaba varios idiomas, porque ella vivió con los distintos pueblos y ella fue ofrendada a los españoles como un objeto. Entonces, perdón si toco terreno incómodo, pero justamente hay que abrazar nuestra identidad en toda su profundidad. El feminismo dice que nos dio el derecho a trabajar y vemos que la Malinche ejercía como traductora en el siglo XVI. Entonces, si bien se abrieron ciertos rubros que estaban limitados, es una falsedad decir que las mujeres no trabajaban. Muy por el contrario, el rol del ama de casa surge recién en el siglo XIX. Entonces, si bien hay ciertas apariciones, no fue hasta que hubo la prosperidad suficiente que pudo quedarse en su casa la mujer. Entonces, es importante sanar esas heridas. Imagínense ustedes si fuésemos orgullosos de ese vínculo desde tan temprana etapa en la conquista de esta región, ¿no? De elevar a esta mujer a Doña Marina, porque así fue su nombre de bautizo, una mujer que se liberó de la esclavitud, que tuvo un hijo mestizo, porque además, como todos nosotros, fue uno de los primeros mestizos del continente, y en lugar de ver eso, la vemos como traidora. ¿Traidora a quién? ¿A los que la esclavizaron o a los que la entregaron? Entonces realmente yo creo que hay que abrazar la feminidad, la maternidad en toda su esencia, y eso también significa conocer mejor nuestra historia, qué ha significado. Y justamente imagínense una cultura donde las madres vendían a sus hijas. Eso justamente es una cultura que llegó a su fin con la llegada de la cruz a este continente. Entonces hay que sincerarnos, obviamente, con luces y sombras, y saber ningún gobierno humano es perfecto, entender los errores que hubo, hay y habrá, pero realmente abrazar y amar el privilegio de venir de una cultura donde nos entendemos perfectamente. Hasta ahora creo que no dije nada que no entendiste. No, excelente, qué bueno, Mamela, que nos das estas luces dentro de las sombras y que hablas de un personaje histórico, Marina, la Malinche, que incluso en un libro muy bueno que se llama México, Tierra de Volcanes, de Joseph Schwalm, bueno, el apellido norteamericano complicado, pero donde habla de ese poder de la Malinche, de Marina, una mujer poderosísima en su tiempo, una mujer que no quiso vivir en ese contrato social en el cual vivían sometidas por los pueblos originarios que hoy en la actualidad quieren aparentemente empoderar, pero hablan de indigenismo en lugar del indígena, y hablan del indigenismo como para poderles hacer justicia aparente cuando en 500 años no le han hecho, o en 200 años que tienen gobernando no le han hecho justicia. Pero la mujer, por supuesto, es poderosa con lo que tiene, con los talentos que tiene, y lo vemos en ti, cómo te presentas de una manera poderosa, sonriendo, no de burla, Mamela, sino una sonrisa que dices, soy dueña del escenario, así lo comentas con tu figura, y esa mujer es la que quieren erradicar y la que quieren censurar en las universidades, en las instituciones, en los medios de comunicación. Y se me viene a la mente el objetivo número 17 del Plan 2030 de la ONU, que dice generar alianzas con organismos, instituciones, gobiernos, etcétera, para lograr los 16 puntos anteriores, que sería el principal quizá, eliminar la maternidad. Pero hoy la estamos viendo muy violentamente. Quieren eliminarla desde bebés, es decir, hablándoles a los niños, a nuestras niñas, que es feo tener hijos. Y esto entra dentro de la ideología de género, Mamela. Yo lamento contarlo, pero todo pasa como tiene que pasar. Yo me crié en Estados Unidos en educación pública. Mis padres se separaron cuando yo era muy chiquita, entonces mi mami nos crió solos.
¿Por qué cuento esto? Yo a los 10 años, con mis amiguitas, no dijimos que abortaríamos. Posible condicional futuro. No. Íbamos a abortar. Con 10 años, las niñas no deberían estar hablando de esas cosas. Ahí, por primero, hay un abuso contra los menores, limitando su infancia, sexualizándolos al nivel, no solo que ya estén hablando de sexo, sino además de abortar. Porque desde tan chiquitas nos enseñaron, y esto es importante destacarlo porque en Estados Unidos el aborto está legalizado desde el 73 por una denuncia falsa de violación. Y ya desde esa edad estábamos hablando de abortar, ¿no? Incluso yo me acuerdo, pese a que era legal, y esto es primera vez que lo cuento con estos detalles, hablábamos de la forma en la que nos íbamos a inducir abortos de forma violenta. O sea, nosotras mismas y cómo ayudarnos incluso entre nosotras. Pese a que es una práctica legal y que puedes ir perfectamente a una clínica y pedirlo, es tal el odio que te profesan, te inculcan respecto a la maternidad que hasta estás dispuesto a hacerlo con violencia. Y esto lo comenté con una amiga francesa y me decía, y ella siendo pro aborto, ojo, y me dijo con una suavidad, una chica muy dulce, me decía, o sea, las mujeres de antes lucharon porque podamos abortar. Entonces para nosotras ser madres es atentar contra lo que ellas lucharon por nosotras, de darnos la oportunidad de no ser madres. Entonces les estoy dando estos ejemplos, sé que son muy ligeros y muy empíricos, pero son muy importantes, primero porque nos exponen esta profunda ideologización, esta profunda normalización, y les estoy contando ejemplos de países donde ya está tan instaurado, tan aceptado, que ya las niñas creen que para poder aspirar a ser profesionales, sacrificar su maternidad es un paso necesario. El mejor ejemplo de esto fue Michelle Williams, la actriz, cuando recibe el Globo de Oro como mejor actriz. Hijo, pudo hacerlo gracias a que abortó. Se nos está instaurando esta idea tan materialista que para poder destacarte como profesional, primero tienes que matar a tus hijos. Entonces es muy triste y me da tristeza, y agradezco la oportunidad de haber visto la luz en toda su expresión, porque es difícil salir de una mentalidad así, muy difícil. Y si desde tan chiquitas, y destaqué el hecho de que no estaba mi papá, precisamente porque para una madre soltera es muy difícil ser un contrapeso a la ideologización que hay en las escuelas. ¿Por qué? Porque ella, además de criar a sus hijos, tiene que trabajar. Entonces mi mami llegaba agotada, y por eso yo defiendo con tanto ahínco que a los pobres que queremos erradicar, porque yo lo fui. Mi mamá es empleada doméstica, ¿ya? Entonces imagínate lo cansada que llegaba y decirle, mami, ¿sabes qué nos contaron en la escuela? Nos contaron que abortar es la mejor forma de ser una mejor profesional porque así no te tienes que limitar a ser madre. No, obviamente no, porque llegaba agotada y esa es la realidad de muchas madres. Y por eso justamente es tan importante fortalecer a la familia, porque debe haber un escudo, debe haber un contrapeso, debe haber un espacio de diálogo, justamente donde mamá y papá se apoyan, para que ninguno de los dos esté tan extenuado que ya no puede ser un consuelo para ese hijo o una guía para ese hijo, sino que nuestros niños pasan a ser propiedad del Estado que les adoctrina desde tan chiquititos a creer que esto es verdad. Entonces es todo un trabajo muy completo que hay que hacer, y en ese sentido es importante. Porque dicen, es que tú y tus privilegios. No, yo defiendo la vida, yo defiendo la familia, no porque viví la familia perfecta, sino justamente porque no la tuve, y como no la tuve, sé qué pasa cuando no hay ese complemento, sé qué pasa cuando esa madre no puede estar ahí para guiarte porque está exhausta. Entonces, realmente hay que entender en toda su profundidad la importancia de la maternidad y cómo el Estado metodológicamente está suplantando ese rol y está llevando a la mujer a creer que ser un hijo es el fin de su vida, cuando en realidad es el inicio de otra. Y es esta ideología que se está imponiendo en nuestras escuelas, en las escuelas públicas, en las escuelas particulares, y aquí hablamos de esa alianza del objetivo 17 de la ONU,
que dice generar alianzas. Por ejemplo, mi universidad, la Universidad de Sonora, la más importante en México, ha suscrito el Plan 2030 de la ONU, Mamela, y de forma transversal en todas las carreras, por supuesto ya ideologizando a los profesionales, a los que tendrán a su cargo algún puesto público o privado, con todas estas ideas del ecologismo profundo, del control natal, de la aparente sobrepoblación mundial, etcétera. Pero aquí lo grave es que lo están haciendo desde niños, desde bebés, impidiéndoles, por ejemplo, que se les coloque. Hay una iniciativa en México para que las actas de nacimiento ya no incluyan el sexo, hombre o mujer, sino que a lo mejor el género, o no incluya nada para no violentar su humanidad o su biología o su percepción, etcétera. Pero lo grave, Mamela, es que aparte del gobierno, vemos en las producciones cinematográficas, en las caricaturas, hay una feminista que acaba de decir que la Bella Durmiente es violenta porque el príncipe le besó sin consentimiento, y nos están metiendo incluso el miedo a la relación amorosa. Sí, bueno, no puedo profundizar el hecho histórico de lo que ha significado el amor romántico porque se me agota el tiempo, pero sí destaco lo siguiente. Como les dije en el ejemplo del libro Un Mundo Feliz, donde se radica el amor porque conduce al odio, hay que entender qué fin tiene erradicar el romanticismo de la sociedad. Nos quita la esperanza. Y la esperanza es un sentimiento tan noble, precisamente porque nos revitaliza. Y nos necesitan aplastadas, sometidas y sobre todo con miedo. Porque el miedo es un instrumento de control brutal. Entonces necesitan hacernos creer que el hombre no es nuestro complemento, ¿no? No es justamente todo lo bello que representa, sino en realidad una amenaza constante, ¿ok? Y me gustaría terminar este punto diciendo lo siguiente. El feminismo nos habla de empoderamiento y paralelamente nos quiere hacer creer que un dibujo animado nos puede dañar. La mujer que nos propone el feminismo es tan débil que eso le puede afectar. Por eso es tan importante destacar empoderada, ¿no? Poderosa. Y nos gusta que en tus redes sociales utilizas eso de el feminismo, no, por supuesto, femenina sí, porque necesitamos destacar nuevamente, revalorar en nuestros menores de edad la importancia de la maternidad, que es finalmente un milagro. Es un acontecimiento biológico increíble, impresionante, que no hay que limitarlo a el odio, que es lo que vemos en las marchas de cada año. Es un odio grande contra Dios, contra el hombre, contra la justicia, contra el derecho natural, etcétera, y es todo lo contrario lo que deseamos promover en la maternidad, Mamela. Necesitamos ir promoviendo y te agradecemos todo lo que haces cotidianamente a través de tus redes sociales, a través de tus clases, por supuesto, a través de tu imagen, una imagen de una mujer poderosa que es la que queremos que se represente en el mundo entero. Gracias. Y lo quisiera agregar, National Geographic reconoció que la mujer más poderosa de la historia es María. Y justamente por eso destaco el rol de México en todo esto, porque ante quién se manifestó nuestra Santa Madre. Justamente fue ante el más humilde de nuestra sociedad. Y por eso hay que entender que cuando defendemos nuestra herencia, no lo hacemos antagonizando lo indígena y lo español, sino justamente abrazando su integración. Porque fue en este momento histórico donde nuestros antecesores cambiaron a dioses que exigían que padres sacrifiquen a sus hijos por un Dios que sacrificó a su único hijo por nosotros. Y es desde ese amor que se ha permitido que seamos quienes somos, justamente herederos de esta unificación. Entonces, justamente, qué mejor que México, tierra guadalupana, para escudar a los más pequeños, a los más indefensos, y desde ese amor de madre
proteger a nuestra cultura de esta imposición que nos quiere hacer creer que la mujer todo lo puede, menos ser madre, porque eso acaba con su vida, porque eso le quita libertad y no es la realidad. Así que en ese sentido, mexicanos queridos, defendamos nuestra herencia, defendamos nuestra tradición, amemos nuestro origen, porque justamente amando de dónde venimos es que vamos a cuidar hacia dónde vamos. No permitamos que nos hagan odiar a nuestros padres, porque son los mismos que nos quieren hacer matar a nuestros hijos. Así que desde el presente, protegiendo el pasado y el futuro. Es un gran pendiente que tenemos, Mamela, en Ciudad de México. Es como una cachetada grave a la Virgen de Guadalupe el que se haya aprobado en el 2007 el aborto. Ella, que se presentó como una madre, como una mujer embarazada. Y mira, me recordaste cuando Juan Diego tenía a su tío enfermo y él dijo, me voy a ir por otro lugar para no toparme con la Virgen. No sabía realmente quién era todavía Juan Diego, porque iba a atender a su tío enfermo. Y la Santísima Virgen María se le presenta en ese camino alterno que utilizó Juan Diego y le pregunta a la Virgen a dónde iba con tanta prisa, y él le dijo, es que tengo a un tío enfermo. Si hubiera sido feminista la Virgen, le hubiera aplicado la eutanasia a su tío enfermo, pero hizo el milagro de curarlo a su tío. Eso es lo que estamos haciendo, curar las heridas de los seres humanos para entender que la maternidad es el más grande regalo que se pudiera entregar, y no renegamos de ella, sino que agradecemos. Fíjate que China ha revertido la política del hijo único y reciben a los hijos con gran esperanza, con lo que ahorita tú nos comentabas, con gran esperanza, porque aún en su obscuro pensamiento socialista han dicho la pirámide poblacional se ha invertido y necesitamos más nacimientos, quizá por economía, quizá por conveniencia, pero están de cierta manera empoderando la maternidad en China. Sí, de hecho en China están rescatando el ritual del té, justamente porque era la base del cortejo entre hombre y mujer, y en China están con un problema grave, tienen una crisis de masculinidad. Justamente porque al dejar prevalecer el nacimiento de niños varones, hay 30 millones de varones más en China que mujeres, precisamente porque, ojo, la principal causa de muerte femenina en el mundo es el aborto selectivo. Y las niñas chinas en ese sentido fueron las más afectadas. Y como bien señalé antes, hasta ellos se dan cuenta que el humano no es un problema, sino la solución. Aunque usted no lo crea, pese a que China son más o menos 1,3 mil millones de personas, tienen crisis de población, tienen ciudades fantasmas, tienen ciudades con piscina, con alberca, como dicen en México, y vacías, porque no hay gente. Entonces vemos que aún en un lugar así, con tanta densidad demográfica, hay crisis poblacional, porque el humano no es el problema, el humano es la solución. Entonces, justamente en honor a esos mártires que murieron por el mero hecho de ser mujeres, es que debemos honrar la maternidad. Y ojo, China tiene un promedio de suicidio femenino de 590 mujeres por día. Entonces, esta cultura no está incentivando, no está empoderando, muy por el contrario, está destruyendo. Y se están dando cuenta que esto afecta, el ataque a la maternidad también termina atacando a la masculinidad. Pues justamente porque terminan siendo niños súper sobreprotegidos porque es un único hijo. Entonces los castran simbólicamente, porque, ojo, también hay lo que se conoce en psicología como la madre devoradora. Entonces mi único hijo es el único que me dejaron tener, entonces yo le voy a súper proteger. Y ahora que hay crisis en la frontera con la India, llegan los muchachos conscriptos chinos llorando. Porque imagínense ser súper protegidos, bueno, hay que custodiar la frontera y los muchachos, pero mami, no sé qué hacer. Entonces, ante la crisis de masculinidad que vive China, está fomentando la cultura tradicional. Entonces hay que entender que el fenómeno del feminismo, de su cultura del aborto, daña no solo a la criatura que muere en el proceso, sino a toda la sociedad. Y el caso de España que mencioné es la más clara. Y concluyo con esta idea. El feminismo no deja al hombre opinar, porque dice que no es su cuerpo y no es su decisión. Bueno,
No es el cuerpo de la mujer tampoco, precisamente porque el corazón humano tiene un corazón y no dos. Y poner fin a esos latidos es poner fin a la vida. El corazón humano late en el día 21 y el ciclo menstrual dura 28. Por ende, cuando detecta el embarazo con el retraso, ya hay un corazón que late. Entonces, no es tu cuerpo, no es tu decisión. Por ende, no puedes aplicar esa lógica hacia el varón. Y valga la rima como recurso mnemotécnico. Dicho eso, ¿por qué es necesario silenciar al varón? Porque una sociedad sin guerreros no presenta resistencia. Porque una sociedad que ha logrado que el varón abandone su instinto protector y en lugar de resguardar al más inocente y desprotegido, dice, yo no puedo opinar. Va contra su naturaleza, va contra lo que significa nuestra civilización y es sumiso a todo este proceso que está sucediendo. Entonces, por eso tenemos un rol súper importante de elevar la feminidad a la par de la masculinidad, porque precisamente esa complementariedad es lo que nos va a dar la estructura necesaria para resguardarnos ante este totalitarismo que quiere controlar la población desde la concepción. Estamos platicando con Mamela Fiallo desde Ecuador, quien nos viene a presentar de una manera muy magistral. Es maestra Mamela y nos presenta este tema de tal forma que de hoy en adelante vamos a compartir este programa. Les invitamos a compartir lo más posible el programa para enterar a muchísimas personas de esto que estamos viviendo y que por supuesto para nosotros la maternidad no es el problema, la ideología es el problema y el riesgo que presenta para nuestros niños menores de edad. Mamela, muchísimas gracias por tu participación, agradecidos contigo siempre por venirnos a iluminar. De nada, y cierro con un dato positivo. Más del 92% de las mujeres en España que han recibido ayuda decidieron no abortar. Entonces, frente a esta ideología que solo nos habla de derechos, abracemos una cultura de deberes. ¿Y cuál es mi primer deber? Proteger. A esa mujer que se siente vulnerable, yo le acompaño, yo le brindo soluciones. Yo no me limito a los hashtags, yo llevo mi trabajo a acciones. Así que desde ese mismo amor creador vamos a generar acciones y propuestas reales que ayuden frente a una sociedad que le quiere hacer creer a la mujer que lo peor que le puede pasar es ser madre. Así que femenina sí, feminista no. Muchísimas gracias, Mamela. Con esta idea nos vamos, agradeciéndole a Mamela Fiallo su participación en Vox MX, compartiendo lo más posible el programa y también con una encomienda. Este próximo 6 de junio tendremos votaciones en México. Tenemos que pensar muy bien cuatro personajes por los cuales vamos a votar: el diputado federal, el diputado local, el municipal y el gobernador. Debemos de pensar, los mexicanos, ¿quiénes protegen la vida, la familia y las verdaderas libertades? Tenemos esas 4 encomiendas: buscar a estos 4 personajes, hombres y mujeres, que defiendan públicamente la vida, la familia y las verdaderas libertades. Muchísimas gracias, Mamela. Buen día. Con gusto y a la orden. Agradecemos a ustedes participar en Vox MX. Nos vemos el próximo sábado con otra entrevista a un personaje mundial. Gracias.